A Kelly Cabana y a nuestros compañeros de Noticias RCN, muchísimas gracias. Bienvenidos. Aquí y ahora, desde el lunes, nos conectamos con los temas del país. Y hoy necesariamente tenemos que hablar de la reforma tributaria que fue radicada en el Congreso de la República y que está atada a una crisis fiscal en nuestro país. Pero para quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, no se preocupen, vamos a aterrizar estas cifras porque esto no es un tema macroeconómico planeado por allá en la oficina del ministro de Hacienda o que se discute aisladamente en unas comisiones económicas en el Congreso de la República. Esto lo afecta a usted empresario, a usted emprendedor, a usted mamá, a usted papá, a quien sale a hacer mercado, a quien quiere comprar una boleta para ir a un partido de fútbol, a quien maneja un vehículo. Nos afecta absolutamente a todos. Antes de arrancar, 3 cifras muy importantes. La primera, el gobierno aspira a aprobar en el Congreso de la República un presupuesto de 557 billones de pesos. Segunda cifra, la CARF aseguró que hay un déficit de 45.4 billones de pesos y la reforma tributaria que se radicó aspira a recaudar cerca de 26.3 billones de pesos. Eso sí, al lado hay algunas señales que nos tienen que preocupar como país. La primera, el gobierno activó la cláusula de escape, que para que todos la entendamos, si es que yo la he entendido bien también, porque aquí también vengo a entender y a entender y a poderles explicar a todos ustedes, es que se activó la cláusula de escape, que significa que nos vamos a gastar más de la capacidad de pago que tenemos como país. Segundo, se están comprometiendo vigencias futuras. Tercero, Moody's y Standard & Poor's le bajaron la calificación de riesgo a nuestro país. Y otra, que es algo que están sufriendo miles de colombianos hoy en el país, y es que se anticipó el pago del impuesto de renta del próximo año. Ahora sí les quiero presentar a las personas que nos van a acompañar en este programa de hoy. Están con nosotros el presidente del Congreso Intergremial, el doctor Camilo Sánchez. Doctor Camilo Sánchez, muchísimas gracias por estar aquí y ahora. Muy complacido. Y es el Consejo Gremial Nacional que representa el 80% del PIB colombiano. Claro que sí, muy importante su voz hoy acá. También está con nosotros Luis Fernando Mejía, él es el director ejecutivo de FEDesarrollo. Hola Maritza, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un saludo muy especial también para Camilo y para todos los invitados. Acá en este set virtual de la FM nos acompaña Gonzalo Hernández, ustedes lo recordarán, fue viceministro de Hacienda en la era de José Antonio Campo, es decir, de este gobierno. Nos podrá dar una visión un poquito más aterrizada, ajustada, moderada. Gracias Maritza por la invitación. Y más adelante también se conectarán con nosotros los exministros de Hacienda, José Manuel Restrepo y Mauricio Cárdenas. Quiero arrancar con Camilo Sánchez. Doctor Sánchez, ¿cómo vio usted esa reforma tributaria? Bueno, primero yo quiero contarles que yo estuve en el Congreso en las comisiones económicas durante 23 años, 6 periodos en el Senado, y nunca en la vida habíamos hecho una reforma de esa magnitud. Hoy la economía, si llegara a pasar esa reforma, verdaderamente lo que haría es frenar la economía. Estamos cobrándole más de la cuenta a los empresarios colombianos, porque no se nos olvide que hoy tenemos más del 56% en informalidad, y estas son las personas que no van a pagar muy seguramente impuestos. Ahí solamente es el 4 por mil o el IVA, pero lo real, lo que realmente mueve la economía son los empresarios de bien, que realmente van a sentirse realmente esquilmados, porque ya es pedirles demasiado en este momento. Y no solamente esta reforma, es también el incremento a la retención, es igual la reforma laboral y todo el incentivo que se está perdiendo por cuenta de que estamos cambiando las reglas de juego en el último momento. ¿Cuáles de esos puntos, de esos nuevos impuestos o de ese incremento tributario que se plantea en esta reforma son los que más le preocupan a usted? Me preocupa muchísimo el que toca al empresariado y la generación de inversión en el país. Aquí, aunque no está, repito, la reforma tributaria, el punto de la retención, ese es un punto preocupante, muy preocupante. Por ejemplo, Afinia, una de las empresas más importantes que tiene la costa en este momento, va a tener que dejar de su presupuesto de inversión 200.000 millones, que va a tener que incrementarlos. Y esto sumado a esta reforma tributaria, que realmente es muy onerosa, lo que va a hacer es apagar el sistema productivo y poner en miedo a los inversionistas colombianos, porque realmente estamos en un momento crítico donde realmente le estamos diciendo a los colombianos que no vale la pena invertir en este país porque estamos poniéndole verdaderamente impuestos casi impagables. Estamos en una tarifa realmente impresionante en cuanto a Latinoamérica. Miren,
voy a mencionar algunos de los puntos clave en esta reforma tributaria. Hay un impuesto al consumo para espectáculos, una IVA a cuotas de administración y parqueaderos sin importar el estrato, IVA a combustibles, que es un incremento gradual, renta a las iglesias, aumenta también la renta a personas naturales, aumenta la tarifa al patrimonio, aumenta la retefuente, todos los vehículos familiares van a tener IVA y además hay un impuesto al consumo que se incrementa en el 150% a la cerveza. Lo decía hace algunos minutos el doctor Camilo Sánchez, esto apagaría el sistema productivo de nuestro país. ¿Cómo lo lee usted, doctor Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo? Le quiero dar la palabra. Hola Maritza, bueno, mire, indudablemente estamos viendo esta propuesta de reforma tributaria con gran preocupación por el tamaño, una reforma realmente tremendamente ambiciosa de 26 billones de pesos, que equivale más o menos 1,5% del Producto Interno Bruto, en el contexto de una crisis fiscal que no se resuelve únicamente con más impuestos. Esto parte primero de la necesaria señal política que debe dar el gobierno de apretarse el cinturón. Yo creo que es muy difícil pedirle a los contribuyentes que hagan un mayor esfuerzo tributario, a las personas, a las empresas que pagan impuestos, sin una señal, ratifico, por parte del gobierno de un presupuesto mucho más austero. El presupuesto para el próximo año dista mucho de ese elemento, Maritza. Cuando usted mira el comportamiento, lo que ha planteado el gobierno es un presupuesto que crecería en cerca del 9% frente al presupuesto inicialmente anunciado este año. La inflación esperada para el próximo año es de alrededor del 3,9%, así que está creciendo más del doble de la inflación esperada. Entonces creo que hay un problema primero de legitimidad política, en donde lo que debe hacer el gobierno, en primer lugar, es ordenar su casa, apretarse el cinturón y presentar un presupuesto más austero. Ahora bien, en materia de las decisiones que plantea este proyecto de reforma que hemos venido estudiando en la última hora y media, Maritza, no hemos tenido tampoco demasiado tiempo, pero sí tenemos algunos de los lineamientos esenciales. Tal vez lo más preocupante es que está repitiendo errores del pasado. ¿A qué me refiero con esto? Yo diría que los dos grandes problemas económicos que tiene hoy en día el país son, primero, la crisis fiscal, que ratifico requiere no solamente eventualmente más impuestos, sino especialmente un recorte del gasto, y segundo, la caída en la inversión productiva. Colombia hoy en día cuenta con la tasa de inversión más baja en prácticamente 2 décadas, por debajo del 16% del Producto Interno Bruto. Típicamente en Colombia la tasa de inversión fluctuaba alrededor del 21-22% del PIB. ¿Por qué esto es clave? Porque cuando el sector empresarial, el aparato productivo, no está invirtiendo, no está expandiendo su capacidad productiva, el crecimiento económico se resiente. Por eso, luego de 3 años, Colombia no ha logrado tener crecimientos muy dinámicos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque cuando usted mira algunos de los detalles de esta reforma tributaria o ley de financiamiento, está profundizándose varios de los errores cometidos en las últimas 2 reformas, que aumentaron sustancialmente el costo de invertir en Colombia. Por ejemplo, se está planteando aumentar la tasa de tributación del sector financiero al 50%. Luce algo populista, ¿no? Y es, cobrémosle más a los banqueros. 50% de impuesto de renta implica que el gobierno sería el socio mayoritario de los bancos y de las aseguradoras. ¿Qué cree que va a pasar? No van a salir del bolsillo de los dueños. Esto inmediatamente se va a transferir a los consumidores, a los usuarios de los servicios financieros, que van a tener que pagar más por sus productos. Eso va en contravía de lo que requiere el país, más inversión, mayor profundización financiera. Se está otra vez ahogando al sector minero energético, se crea un impuesto al carbono del 1% de la actividad productiva, se cobran sobretasas producto de los precios, una mala idea que se había planteado en la reforma del 2022. Esto en un contexto de un sector que está de capa caída. Si algo, la inversión del sector ha venido cayendo. ¿Y qué requiere el país? Incentivos, capacidad para que el sector minero energético genere crecimiento, genere empleo y genere recursos fiscales. Esto va en contravía de ese elemento. Tercero, un aumento de 3 veces en la tarifa del impuesto al patrimonio. También suena muy bien, cobrémosle más a los ricos. ¿Qué va a pasar? Solamente hay 4 países en el mundo que cobran el impuesto al patrimonio. Los ricos se van a ir, van a dejar de invertir en Colombia y van a llevar su patrimonio para otro lado. Entonces, mensaje, con esto cierro, Maritza, esta primera intervención, es una reforma demasiado ambiciosa, demasiado perjudicial para el aparato productivo, desincentiva más la inversión, que va en contravía de lo que se requiere, y no parte de un hecho básico, esencial, que es primero dar una señal política de austeridad para poderle pedir a los contribuyentes un mayor esfuerzo tributario.
Doctor Mejía, gracias. Gonzalo, usted que estuvo en el gobierno, ¿cómo ve esta reforma tributaria y cómo ve también el presupuesto? Porque cuando uno habla con algunas personas que están al interior del gobierno nacional, también lo que dicen es, sí, nos dicen que seamos austeros, pero es que hay muchos gastos inflexibles. ¿O realmente el gobierno no se quiso dar la pela en este presupuesto para bajar el gasto público? Es cierto que hay inflexibilidades en el presupuesto general de la Nación. Es cierto también que este gobierno heredó una situación fiscal crítica del gobierno anterior, en algunos casos por razones justificadas en medio de la pandemia, pero también con gastos que fueron exagerados. Y recordemos, por una de las menciones que hacías en la introducción y el contexto, que Colombia perdió su grado de inversión en 2021, precisamente por esa mala herencia fiscal que dejó el gobierno Duque. Ahora, dicho eso, mi principal preocupación hoy es que el gobierno Petro deje pero también aún, en defensa, muchos de los exfuncionarios Duque dice, claro, una herencia fiscal, pero es que veníamos de una pandemia. Por eso digo. O sea, la economía mundial se apagó. Por eso digo, hay aspectos justificados en medio de la pandemia, pero lo que vieron muchos organismos, y entre ellos las calificadoras, es que cuando se dejó un nivel de endeudamiento por encima de 60%, cuando el déficit fue de más de 7.5%, cuando el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles alcanzó un saldo en el 2022 de cerca de 37 billones de pesos. Eso también es una cifra para ponerle en contexto con este recaudo, pues uno no puede decir que fue únicamente por el tema del COVID. Entonces, dicho eso, mi preocupación principal hoy en día es que el gobierno Petro va a dejar una herencia aún peor al siguiente gobierno. Eso hay que dejarlo así de claro. Sí. Y esto parte de la premisa de que los gobiernos tienen que administrar problemas y tienen que solucionarlos. Por eso, sí hay una oportunidad perdida frente a lo que ocurrió en el año 2023 cuando hubo ajuste fiscal. El déficit del gobierno nacional central cerró en 4,2%. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo que se habían satisfecho las condiciones de la regla fiscal, pero lamentablemente a partir de 2024 por diferentes circunstancias se perdió ese camino de ruta fiscal clara, transparente y creíble. Y ahora, como lo mencionabas tú también en la introducción, estamos en un escenario en el que el gobierno ha anunciado que hará uso de la cláusula de escape, plantea en su marco fiscal de mediano plazo que el déficit del gobierno nacional central como porcentaje del PIB estará en 7,5% del Producto Interno Bruto, pero lo más preocupante es este agravante, la falta de credibilidad. Es decir, aunque el gobierno dice en su marco fiscal de mediano plazo que puede ser 7,5% del Producto Interno Bruto, muchos analistas estamos pensando que va a estar cerca del 8% del PIB, dado que con el uso de esa cláusula de escape no hay nada diferente a la disponibilidad de caja que tiene el gobierno nacional central que esté limitando su gasto. Ahora, ¿cómo atiende uno esa problemática? Y creo que en eso coincidimos con Luis Fernando y con Camilo, en que tiene que haber una atención integral. Es un paciente en cuidados intensivos. Esto no se soluciona únicamente a través de más impuestos. Tiene que haber un mensaje claro de reducción del gasto público que además le da legitimidad a cualquier intento de solucionar fiscalmente el problema. Tiene que haber apuestas productivas para el mayor crecimiento económico. Sí. Recordemos que estamos creciendo al 2,1%, que es un crecimiento que podría llamar uno mediocre, sí, y con sectores preocupantes que no están generando suficiente empleo, como la industria manufacturera, que no logra crecer al 1% del PIB, que no logra tener una tasa de crecimiento de 1%, perdón, la construcción, que lamentablemente por las edificaciones y por las viviendas se encuentra también deprimida, con variaciones negativas de 8 trimestres consecutivos. Y esto para decir en términos de la viabilidad política de la reforma tributaria. Pero Gonzalo, yo lo quiero puntualizar. O sea, usted me pinta un panorama peor, estamos en la olla. Sí. Y lo quiero hablar pues con los términos de la gente del común. Sí. Estamos en la olla y más que raspando la olla en este momento. Pues alguna vez hablando con alguien sobre la metáfora de raspar la olla, yo creo que lo que lamentablemente el gobierno le va a dejar al siguiente gobierno es una olla rota. Y esa olla requerirá de una atención integral con muchos aspectos. Imagino desde ya un programa de ajuste acompañado por el Fondo Monetario Internacional, no necesariamente con desembolsos de recursos. Imagino ya también unas propuestas de reactivación económica con énfasis en el sector de la industria manufacturera, en construcción, regreso a la institucionalidad con las APPs, garantías para que el sector construcción y de vivienda pueda avanzar más. Y para hablar de viabilidad política en medio de toda esta problemática, y porque con el ministro Campo tuvimos que liderar la presentación de la reforma tributaria de la Ley 2077 en 2022. Recordemos que el presidente Petro había anunciado una reforma tributaria de 50 billones de pesos. Esa es la única reforma tributaria que le ha pasado a este gobierno, ¿no? Sí, pero para que miremos las cifras, 50 billones de pesos se anunció en campaña. Se terminó presentando una reforma de cerca de 20 billones
y con los recortes que hizo la Corte Constitucional y también las discusiones políticas en el Congreso, el recaudo se estima en este momento cerca de 13 billones de pesos. Entonces yo me pregunto cómo en tercer año se va a hablar de viabilidad política para el doble de ese recaudo del 2022. Lo veo imposible. Bueno, con la olla rota, como lo dijo Gonzalo Hernández, con los errores del pasado que estamos repitiendo, que fue lo que dijo Luis Fernando Mejía, y con un apagón en el sistema productivo, nosotros vamos a hacer una pausa muy pequeña, pero ya seguimos aquí hablando de la crisis fiscal, de la reforma tributaria y de cómo nos afecta esto a todos. Aquí y ahora seguimos analizando la crisis fiscal en nuestro país y muchas señales que están llegando. Miren, hace algunos minutos Camilo Sánchez nos estaba diciendo, nos están apagando el sistema productivo, y ponía sobre la mesa no solamente esta reforma tributaria, el presupuesto, todas las señales que hay alrededor de la anticipación del pago del impuesto de renta, sino también la reforma laboral. Camilo, todo esto, ¿qué significa para el sector productivo en el país, para las empresas, en materia de empleo, en materia de utilidades? ¿Qué podría significar al final de año? Bueno, primero, aquí lo que estamos pidiéndole al gobierno es que haya sindéresis, que realmente se den cuenta que hay que hacer un alto en el camino y que no podemos dejar al próximo gobierno totalmente quebrado. Tenemos que entender que una reforma tributaria en el último año es casi un imposible, y más porque este gobierno se termina en noviembre con la ley de garantías. A la gente se le olvida esto, y el año entrante el Congreso de la República, los 3 primeros años van a estar en campaña eligiendo al congresista. Aquí lo que le pedimos es que quitemos los gastos ineficientes, bajemos el gasto. El doctor Mauricio Cárdenas lo ha dicho con claridad, los OPS, la prestación de servicios se ha convertido en una fuente realmente peligrosa para el gasto público. Son más de 20 billones de pesos que se están destinando en este proceso. Tenemos que devolvernos en el tema del petróleo y el gas. Nosotros tenemos que entender que tenemos unas ventajas comparativas y que nosotros no somos contaminadores netos, y que gracias a una mala decisión del gobierno hemos perdido ingresos fundamentales para la economía y para la inversión social. Aquí lo que hay que ponernos de acuerdo es que el Congreso de la República no cometa el mismo error del año pasado de simplemente decir que no a la reforma, sino simplemente buscar también los recortes que se tienen que hacer y no dejarle la carta abierta como sucedió el año anterior, que fue por decreto y que fue más caro el collar que el perro. Nosotros queremos que sepan que el sector productivo está poniendo todo para seguir invirtiendo. Hemos hecho un esfuerzo gigantesco, pero la informalidad en el país está en el 56%. La reforma laboral, que tanto habla el gobierno, se le olvida contarle a los colombianos que esa reforma laboral, los que están por fuera, los que no están en la parte formal, no la reciben. Los que están en la calle, los vendedores ambulantes, todos estos no tienen dominicales, festivos, ni van a tener pensiones. Todo esto que está inventando el gobierno simplemente son globitos, porque a la hora de la verdad están acabando la gallina, los huevos de oro, que es el sector productivo, la inversión privada y los generadores reales de economía seria en el país. Sí, miren, esta última pregunta se la quiero plantear a Camilo Sánchez y también al doctor Luis Fernando Mejía, porque sé que se tienen que desconectar ya, y es: si el gobierno presenta una reforma de 26 billones, pero la misma CARF certifica que el déficit es de 45 billones, ¿estamos frente a qué tipo de reforma? Porque muchos están diciendo, esto es una reforma simplemente para un recaudo que satisfaga necesidades en una coyuntura electoral. Arranquemos con el doctor Mejía. Sí, Maritza, mire, el tema de fondo es que primero hay una necesidad de un recorte cercano a los 30 y pico billones de pesos. Nosotros estamos más por ahí en los 30 billones, la CARF ha hecho superior a los 40 billones. Y el problema es que el gobierno está utilizando una ley de financiamiento para generar un crecimiento por encima de lo que debería ser deseable del presupuesto, en contravía de lo que el propio gobierno había dicho justamente en la publicación del marco fiscal. El gobierno había dicho, estamos en un problema fiscal muy de fondo, esto va a requerir medidas tributarias, medidas de gasto, y el presupuesto debería crecer con la inflación. No es el caso. Entonces, lo primero que hay que hacer, y en esto coincido con el doctor Camilo Sánchez, es que el Congreso debata de manera central cuál es el tamaño del presupuesto razonable, que no va a ser los 557 billones que ha pedido actualmente el gobierno nacional. Y con base en esa discusión, ahí sí pensar si eventualmente habría la necesidad de una reforma tributaria. Obviamente no de 26 billones de pesos, una cosa mucho más sencilla, más simple, que permita eventualmente garantizar el financiamiento del presupuesto. Sí. Pero si no se recorta el presupuesto y nos vamos simplemente con esta idea
y el gobierno insiste en mantener el presupuesto en el monto actual, creo que no va a haber ninguna capacidad de diálogo y lo que va a pasar es que otra vez vamos a tener un presupuesto eventualmente por decreto. Ojalá que ese no sea el caso, que el Congreso debata a fondo el tamaño del presupuesto y que lleguemos a una discusión razonable sobre un presupuesto menos grande del que está planteando y con una reforma pues, que no sea de esta magnitud tan ambiciosa. Una discusión que se debe dar de manera responsable, pero que no parece que fuera así o que por lo menos se estén presentando los elementos para que sea así, porque repito, estamos en época electoral. Doctor Camilo Sánchez, la misma pregunta. ¿Por qué esta reforma versus este presupuesto en esta coyuntura? Bueno, primero, esto es populismo puro y además están buscando fuentes de financiamiento para tratar de cerrar la brecha política porque se han dado cuenta que están lejos para poder mantenerse en el gobierno. Nosotros lo que estamos diciendo es que el Congreso de la República, como lo dice Luis Fernando, tiene que hacer un estudio muy concienzudo y lo primero que se hace es estudiar el monto. El primer valor que se tiene que decidir es el monto, lo primero que se hace, y ahí creo que tendríamos que tener la primera gran decisión. Sí. Si logramos bajar ese presupuesto a un monto cercano a los 520 billones de pesos, es una cifra que realmente se puede lograr. Tener una reforma de 26.3 billones, yo se lo digo de una vez, es imposible. Y si se llegara a hacer, simplemente sería matar la gallina de los huevos de oro, porque los empresarios serían los paganinis y tendrían que endeudarse para pagar impuestos. Ese es el primer paso para entrar en un proceso que realmente no queremos tener en nuestro país. Nosotros necesitamos tener mucha claridad, tenemos que buscar evitar violar la regla fiscal, porque eso simplemente nos va a hacer que nuestra deuda sea mucho más costosa y el año entrante estaremos entregándole al próximo gobierno un momento muy crítico donde muy seguramente, empezando, tendrá que hacer otra reforma tributaria, lo que haría verdaderamente muy peligrosa la economía hacia el futuro. Otra reforma tributaria. Camilo y Luis Fernando, antes de despedirlos, una respuesta muy corta. Estoy leyendo en redes sociales que muchos dicen esta reforma tributaria es peor que la reforma Carrasquilla. ¿Sí o no? Dos visiones, desde el empresariado y desde un centro de investigación y de pensamiento. Pues empiezo yo para que no le toque a Luis Fernando tan feo. Sí, yo creo que sería peor que esa, y aquí el problema es que tenemos clarísimo las circunstancias y qué es lo que no se debe repetir de errores, y parece que el gobierno nacional quisiera invitarnos a equivocarnos para dejarnos un país totalmente descuadernado. Luis Fernando, ¿sí o no es peor que la reforma Carrasquilla, que además fue la que terminó en este tema del estallido social, ¿no? Yo creo que en la dimensión especial que mencioné, Maritza, que es el aumento en el costo de uso del capital, indudablemente que lo es, porque lo que va a hacer esta reforma, si se aprueba como está, es profundizar el aumento en el costo de invertir en Colombia, que nos tiene hoy en día, ratifico, con la tasa de inversión más baja en 2 décadas. Hoy en día Colombia, además, lo mencionaba el doctor Camilo, tiene la 4ª tarifa de impuesto de renta más alta del mundo, no de la región, del mundo. Y a eso se le están adicionando nuevas sobretasas, nuevos impuestos, pues eso lo que hace es eliminar cualquier incentivo para que Colombia pueda recuperar la tasa de inversión. Así que en esa dimensión no me cabe duda que es peor, va a generar una caída de la actividad productiva, un desincentivo de la inversión y va a generar además problemas tributarios en esa misma dimensión. Sí, pues a Luis Fernando Mejía de FEDesarrollo, a Camilo Sánchez del Consejo Gremial también, muchísimas gracias por estar con nosotros. A esta hora integramos a esta conversación a 2 exministros de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que nos acompaña también aquí en nuestro set virtual, y José Manuel Restrepo, que se conecta con nosotros desde Medellín. Doctor Mauricio Cárdenas, no le he preguntado a usted sobre la lectura que le da esta reforma tributaria, si termina siendo peor que la de su colega, el ministro Carrasquilla. ¿Y qué impacto tiene esto también para el bolsillo de los colombianos, los que nos están viendo, los que nos están escuchando? Bueno, primero que todo, Maritza, muchas gracias por la invitación. Un momento complejo para el país, porque muestra la gravedad de la situación económica. ¿Qué destaco yo? Una reforma que no tiene la más mínima viabilidad, pero que es tan grave que lo que refleja es que el Estado colombiano está quebrado. O sea, Gustavo Petro lo que está diciéndonos con este proyecto de ley es el país se desencuadernó completamente y sale desesperadamente a último minuto a tratar de enderezar las cosas. Y es una reforma que tiene el elemento ideológico, que ha estado siempre presente en todas las iniciativas de este gobierno. Ideológico, es una carga ideológica. Entonces, ¿qué veo yo? Ojo, Colombia. Aquí lo que están proponiendo es que si usted iba a comprar carro, se le sube 19%. Que si usted es una persona natural, puede llegar a pagar hasta el 41% de impuesto de renta. Que si usted iba a comprar
pues una cantidad de bienes como muy importantes en el consumo de todos los colombianos, como son los relacionados con los combustibles, ACPM y gasolina. Ojo con esto, se le va a subir primero en un 10% y luego 19%. Además que lo que hemos visto ¿No? también es que cuando hay peso sobre, digamos, en el precio de los combustibles, eso también impacta directamente es la inflación, ¿no? Porque es que cómo se Total. transporta el banano, cómo se transporta la papa, pues en un carro que Entonces, está alimentado por gasolina, por ACPM. ¿qué nos están diciendo? Que comprar carro es un lujo, sube automáticamente 19% es el impuesto al consumo. Que los combustibles van a subir 19%. Que las personas naturales tienen que pagar 41%. Y algo que realmente es esa carga ideológica, está diciendo que el sector financiero, independientemente de si es microfinanzas, ahora lo que se está haciendo de modernización del sistema para tratar de incluir nuevas personas en el crédito, una tarifa de impuesto de renta del 50%. Yo creo que esa tarifa de impuesto de renta que proponen acá del 50% es la más alta en el mundo. No hay una economía que grave los ingresos, las utilidades del sector empresarial en un 50%. ¿Qué veo yo? Un acto desesperado por conseguir unos recursos, las cuentas no les dan, hablan de 26 billones de pesos, pero de entrada dicen que 6 son por cuenta de mejor gestión. O sea, están hablando de 20 billones, pero esos 20 billones son impuestos al consumo, un total de 8 billones de pesos. Y los impuestos a al sector minero energético, 1 billón de pesos. ¿Qué veo? No hay ninguna reforma de fondo. Es como decir, a los sectores que ideológicamente Gustavo Petro siempre les ha tenido esa actitud negativa, que es el sector financiero y el sector minero energético, les carga la mano. Pero al consumidor, al colombiano, al que iba a comprar un carro, 19%. Y lo peor, ¿usted le gusta el fútbol? Usted iba a ir a fútbol, iba a comprar boletas para ir a ver a Santa Fe o Millonarios, ya de entrada 19%. Todas las actividades de entretenimiento iba al 19%. Entonces, es una reforma muy impopular, muy desesperada, una reforma hecha a la carrera y que seguramente lo que va a pasar acá es que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada por el Congreso. También entonces integró acá al exministro José Manuel Restrepo. Doctor Restrepo, su lectura alrededor de esta reforma tributaria. Bueno, yo creo que la reforma tributaria, Maritza, con un saludo a usted, Mauricio, también allí presente, es una reforma que pudiese catalogarse en varias direcciones. Lo primero es inoportuna, es innecesaria, es inadecuada y yo también creo que es inviable, además. Luego nos pone a discutir, entre otras, además, sobre una reforma que difícilmente pasará en el Congreso de la República. Pero más allá de eso, es una reforma, en mi opinión, y en eso coincido con Mauricio, mal concebida, porque es una muestra más de la desesperación en materia fiscal del propio gobierno. Lleva entonces a una cantidad de medidas muy complejas, digo yo, que generan dos retrocesos. Un primer retroceso es que afecta profundamente al sector productivo y lo afecta, entre otras, además, en varias direcciones. Voy a poner solamente algunos ejemplos. Creer que gravando de manera permanente el sector financiero, el sector de hidrocarburos al 50% es una salida, pues es una salida que haya menos inversión en un sector que ya de hecho está teniendo menos inversión. Pretender de nuevo aumentar una vez más esa modalidad de impuesto mínimo, que en el fondo es volver a la vieja tributación sobre una renta presuntiva al 20%, subiéndolo, afecta al socio inversionista al convertir el impuesto al patrimonio de carácter permanente y elevándolo en las tarifas altas o elevando los dividendos, sobre todo para no residentes. Ahí afecta la inversión también. Y por el otro lado está afectando al ciudadano. Y uno podría poner miles de ejemplos, porque es que además ahí hay varios ejemplos. La eliminación de exenciones en algunos productos de alimentos procesados. Entonces dicen, no afecta a la canasta básica, pero sí está afectando alimentos. O sea, sí los está afectando. Está afectando alimentos como, por ejemplo, las pastas, como, por ejemplo, la avena, como, por ejemplo, el café, entre otros. Afecta el impuesto a licores, cerveza, cigarrillos. Ya lo decía Mauricio. Ir ahora al estadio, ir a cine, le va a tener un IVA. Ir a un concierto, va a tener un IVA. Vehículos híbridos, o sea, en retroceso incluso de lo que se había avanzado en materia de sostenibilidad. Usted va a tener que pagar IVA por las cuotas de administración en su casa o en su apartamento. Y sin importar el estrato, ¿no? Esto del 1 al 6. Exactamente. Entonces, ahí lo que uno dice al final del cuento, pues es una cantidad de medidas desesperadas, pero es para recaudar, recaudar y recaudar, cuando
lo que es evidente es que la reforma tributaria no se necesitaría si el gobierno hubiera hecho el mínimo esfuerzo en controlar el derroche, en controlar los excesos de gasto público. Entonces, estamos empezando a forzar a los colombianos a tributar el derroche del gobierno nacional. Dicho de otra manera, esta es una forma voraz de financiar el derroche del gobierno de Colombia. Oigan, ¿saben qué me encanta de esta conversación? Que tengo aquí un exministro de Hacienda del gobierno Duque, un exministro de Hacienda del gobierno Santos y un exviceministro del gobierno Petro, y en este momento todos están con un punto en el que coinciden, en que esta reforma tributaria es inviable, toca a todos los colombianos, nos afecta a todos los colombianos, afecta a la confianza inversionista y bueno, además todo alrededor de esta conversación, alrededor de la crisis fiscal. Gonzalo. Sí. Pero precisamente porque estamos de acuerdo con la falta de viabilidad política de la reforma y por eso anoté como parte de la experiencia la ley 2077, que aunque el presidente Petro en campaña quería una reforma de 50 billones de pesos anuales, se terminó presentando al Congreso una cercana a 20 billones y se terminó aprobando una que con los recortes de la Corte Constitucional, tema para discusión en otro momento, se estima que tenga 13 billones de pesos de recaudo. El hablar de 26 billones de pesos de recaudo en este momento, cerca de 1,5 puntos del Producto Interno Bruto, yo no creo que tenga como objetivo de verdad garantizar ese recaudo, sino un resultado político. Claro, y el resultado político es que el Congreso no lo apruebe, que otra vez salga el presupuesto general de la Nación por decreto y que el gobierno responsabilice al Congreso por no aprobar la reforma tributaria, que como vimos aquí, lo mencionaba el exministro Cárdenas, pues hay temas como el de recaudo de la DIAN, que de repente ahora sí va a brindar 6,3 billones de pesos, cuando ha sido muy difícil toda la modernización de la DIAN y poder alcanzar esos resultados de gestión. Yo creo que el verdadero resultado que se está buscando en este momento no es de recaudo, sino un resultado político para poder evadir la responsabilidad, que como lo hablábamos, tiene que ver con una situación en la que se le está dejando la olla rota al siguiente gobierno, que va a tener que atender este problema fiscal de una manera multidimensional. Con ajuste del gasto, con políticas de crecimiento económico, quizás con algunos impuestos que aparecen aquí que son razonables, como por ejemplo los impuestos a los juegos de suerte y azar. Digamos, algunos de esos uno puede rescatarlos, o incluso otros que van en línea con temas ambientales. Pero no es la forma llegar ahora con una reforma tributaria que busque tener un recaudo de 26 billones, cuando, como lo anotabas, en realidad el faltante es mucho mayor, porque no se están teniendo en cuenta rezagos presupuestales y otro tipo de compromisos que tiene la nación. Pero entonces, Gonzalo, aquí yo tengo que hacer la pregunta o plantear esto en los términos en los que también podría plantear el gobierno nacional esto, y es, ustedes no me aprueban la reforma tributaria, ustedes no me aprueban el presupuesto, entonces yo después lo que voy a hacer es que voy a recortar de donde yo quiera, porque en eso vamos a terminar, ¿o no, doctor Mauricio Cárdenas? Bueno, ese punto es muy importante, yo estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Esta reforma, para que los que nos están viendo ahora tengan ese elemento, no va a ser aprobada, no está presentada con la intención de ser aprobada. Está presentada con la intención de que el Congreso la rechace, el gobierno se ve entonces obligado a recortar el presupuesto en 26 billones de pesos, va a sacrificar la plata que va para el deporte, va a sacrificar la plata que va para los campesinos y le echa la culpa a los partidos de oposición en el Congreso. Es un juego político. Entonces, ¿qué hay que hacer? En mi opinión, devolverle la pelota al gobierno. Al gobierno decirle, usted no puede, de buenas a primeras, subirle el impuesto al 19% a los devolverle es no pasar la reforma tributaria. No, en ese momento se puede devolver todavía el presupuesto, no se puede devolver. Hasta el 15 de septiembre el gobierno puede, el Congreso puede decir no apruebo el monto. No apruebo el monto. Entonces, lo primero que tiene que hacer el Congreso de la República, las comisiones económicas, es decir, no apruebo ese monto, el monto tiene que ser 26 billones de pesos menos. Señor gobierno, vaya usted y rehaga sus cuentas. Rehaga las cuentas y traiga un presupuesto por 26 billones de pesos menos. Y la responsabilidad política de qué va a recortar es del gobierno. ¿Qué haría yo? El gobierno hoy se está gastando solo en lo que va corrido este año 6 billones en los contratos de prestación de servicios, órdenes de prestación de servicios. Es totalmente innecesario. Hay una cantidad de gente que está contratada por todas las entidades del gobierno para que voten por el pacto histórico el año entrante. Pues bueno, recorten todo eso y ahí nos ahorramos 6 billones de pesos. Entonces, devuélvale la pelota al gobierno, porque el gobierno es el responsable de decir voy a presentar un presupuesto por 26 billones de pesos menos. Y esta reforma a nosotros nos va a quedar en el 2026 un sector
público, unas finanzas descuadradas. Ya será tarea del próximo gobierno enderezarlas. Esa es la tarea que tendremos, pero vamos a hacer un gran acuerdo nacional con todos los movimientos políticos. Esa es tal vez la tarea principal que va a tener el próximo gobierno, es lo que yo quiero liderar, hacer un ajuste especialmente del gasto público. Aquí lo que hay que hacer es recortar el gasto público. Esto de los impuestos inventados a última hora, de por ejemplo ponerle el IVA a las boletas para ir al fútbol, o de meterle un IVA del 19%, un hipoconsumo a los vehículos, esas son reacciones de último minuto desesperadas. No, las finanzas públicas hay que arreglarlas, pero empezando por donde realmente hay que comenzar, que es recortando el gasto público. Doctor José Manuel Restrepo, a usted le preguntaba ya sobre el tema de la reforma tributaria. Ya estamos hablando aquí que esto es inviable políticamente, no lo sabemos. Estamos de hecho en este momento todavía en un pulso incluso para elegir magistrado de la Corte Constitucional en el Senado de la República, que es digamos como por lo menos la célula legislativa que un poquito se le ha parado más al presidente. Entonces aquí nadie puede decir o que se cayó o que sobrevivió esta reforma tributaria. Pero yo quiero preguntarle a usted por esas otras señales que hay en la economía. Las mencionábamos hace algunos minutos, el tema de activar la cláusula fiscal, el tema de las calificadoras de riesgo, el tema de que para este año se adelantó el pago de impuesto de renta para miles de colombianos. Todas esas otras señales, y además esta misma de esta reforma tributaria que entre otras ni siquiera va a alcanzar para cubrir el faltante del presupuesto nacional, porque el presupuesto, como lo ha medido incluso el Instituto de Ciencia Política, llega a 55 billones de pesos. Es decir, ni siquiera una reforma tributaria como esta, que yo la podría denominar como una reforma kamikaze, pues va a solucionar realmente la problemática. Entonces, si simultáneamente se está presentando una reforma que no genera la respuesta, ni siquiera al monto de la desfinanciación, y simultáneamente usted prácticamente no tiene límite ni en deuda pública ni en déficit fiscal, pues usted lo que está es financiando un derroche absolutamente gigante, cuando estamos viendo que se está cayendo la caja casi en un 90% de lo que tradicionalmente ha tenido el país, cuando estamos viendo que las reservas presupuestales se han multiplicado casi que por 2 veces. Entonces el escenario fiscal es un escenario muy apretado, y las calificadoras inversionistas del mundo pues están atentas a lo que está sucediendo en Colombia y no están viendo de manera positiva este escenario, porque no lo pueden ver de manera positiva. Entonces me parece que el gobierno está jugando con fuego. Si lanzó esto para victimizarse, pues es una muy mala jugada, y es una muy mala jugada porque lo que envía es una señal de que no hay un manejo adecuado de las finanzas públicas. Y si lo lanzó para presionar de pronto otras reformas, por ejemplo en salud, y en otros lados, pues también me parece tremendamente equivocado. Miren, antes de irme al corte, les quiero hacer a ustedes tres una pregunta que se las hacía a Luis Fernando Mejía y a Camilo Sánchez, y es si esta reforma tributaria es peor que la reforma Carrasquilla. Gonzalo. Sí, es peor. Es peor no solo por el diseño técnico de la reforma, sino precisamente por el objetivo político que está buscando, sí, que es el de no responsabilizar directamente al gobierno del ajuste que debe hacerse para poder tener una hoja de ruta fiscal sana. Como lo anotaba ahora el exministro Restrepo, a lo que nos está llevando esta situación de usar la cláusula de escape, de tener un nivel de endeudamiento como porcentaje del Producto Interno Bruto que supere el 62 o 63% en los próximos 2 años, es a que el gobierno va a tener que destinar una parte más importante del presupuesto general de la Nación al pago de intereses de deuda, que hoy suman más o menos el 5% del Producto Interno Bruto. Esa es plata que no se puede invertir en educación, en salud y en otras actividades importantes para el país. Mauricio, ¿es peor? No solo es peor, es mucho peor, Maritza. Porque esta reforma no tiene ningún sustento técnico, no hay nada detrás que uno pueda decir, aquí está un buen argumento, es sólida, no, y mata sectores de la economía, y una economía que tiene sectores que simplemente apagan motores. El sector financiero apaga, el sector minero energético apaga, el sector de muchos productos alimenticios apaga, y algo muy grave, personas naturales con impuesto de renta al 41%, sí, Gustavo Petro puede salir a decir que es que los explotadores y el esclavismo, ese es su discurso dogmático, pero en la realidad, la práctica es, la gente se va de Colombia, punto. Entonces nos quedamos sin país, es una pésima reforma, muy mal pensada. Por cierto, es una reforma que no está pensada para ser aprobada, es para hacer puro espectáculo político y para echarle la culpa al Congreso
de lo que no ha querido hacer el gobierno, que es recortar el gasto. Y finalmente, José Manuel, ¿es peor esta reforma que la reforma Carrasquilla? Con todas las debilidades en materia de comunicación de la reforma de Carrasquilla era una reforma bien pensada, era una reforma técnicamente estructurada. Es que a José Manuel le tocó heredarla y defenderla. Sí, increíble. Y asumir el costo pero, político. pero lo que quiero decir con esto es que esta reforma en particular es una reforma que no tiene sustento técnico, es una reforma que es voraz en la manera como está concebida. O sea, es que le parece a uno sensato los incrementos sustantivos que se dan en una cantidad de estos impuestos de un momento a otro, de un día para otro, destruyendo incluso capacidad productiva. ¿Cuál es el sustento técnico para tener un patrimonio, un impuesto combinado socioinversionista con semejante aumento en dividendos, con semejante aumento en patrimonio? Pues no tiene ninguna justificación, es decir, no nos lleva a ningún lado, nos va a conducir a pagar más, a que los paganines sean todos los consumidores colombianos y además el sector productivo y con ello acabar con la dinámica de crecimiento del país. Pues miren, esta reforma tributaria es peor, no lo digo yo, lo han dicho los académicos que han pasado por acá, los gremios, exministros de Hacienda de todos los gobiernos, incluso de este gobierno. Posiblemente se hundirá, como pasó con la reforma Carrasquilla, pero ¿por qué no ha generado el mismo efecto social? De eso vamos a hablar en nuestro siguiente bloque. Nos vamos a meter de lleno en temas políticos, quizá ideológicos y claro que sí, electorales, porque esto lo que se sirve sobre la mesa es el país que va a recibir el próximo gobierno. Ya volvemos. Seguimos discutiendo sobre la crisis fiscal en nuestro país, la reforma tributaria cuyo texto se conoció hoy y los efectos que eso tiene. Han coincidido todos los invitados que han pasado por estos micrófonos de aquí a ahora que esta reforma es peor que la reforma Carrasquilla, que terminó en un estallido social. Pero entonces, ¿por qué estamos, y quiero ponerle aquí también una carga editorial a esto, en una especie de letargo en nuestra sociedad? ¿Qué es lo distinto en estos dos momentos? Y voy a arrancar con el que decía el ministro que en su momento tuvo que heredar ese golpe de impopularidad en ese momento, con José Manuel Restrepo. Digamos, yo lo que creo es que aquí estamos en un escenario de una guerra de narrativas. Y la verdad es que el gobierno ha sabido usar bien las narrativas que intentan polarizar, tienen mucha dosis de posverdad, o sea, de mentiras. Por ejemplo, decir que esta reforma tributaria no va a afectar al ciudadano, pues obviamente que sí lo está afectando por una cantidad de tributos. Entonces, me parece que hay una buena dosis de posverdad, o sea, mentiras. Hay una buena dosis de intentar jugar a la ideología y tratar a través de la ideología de llevar a la gente a pensar que esta es una buena reforma, porque termina, llamémoslo así, afectando a ricos y no a los pobres, cuando en realidad termina afectando es a toda la sociedad en general, porque cuando usted afecta la dinámica de un sector productivo, pues está afectando la generación de empleo, está afectando la dinámica productiva de un país. Entonces, me parece que es hábil en la materia, en la forma como el gobierno ha tratado de vender la narrativa, y de pronto por eso se sostiene allí este tipo de iniciativas, a diferencia de lo que en su momento, pues seguramente no logró el ministro Carrasquilla. Gonzalo. Sí, 3 razones de por qué uno no ve una reacción social como la que estabas mencionando. La primera de ellas, porque apenas se está conociendo el texto y lo estamos ya discutiendo. En segundo lugar, porque como hemos dicho en términos de la viabilidad política, parece más una reforma placebo que una reforma que de verdad busque recaudar los 26 billones de pesos. No va a tener viabilidad política semejante magnitud. Pero el tercer punto más importante, que creo yo va más allá de las narrativas, es que la mala gestión que uno puede señalarle al gobierno en materia de ejecución presupuestal, en ausencia de un plan de reactivación económica, incluso en el desvío de tener una hoja de ruta fiscal clara como la que tuvo en su primer año de gobierno, eso no cambia que hay unas tareas pendientes de Estado en materia de desigualdad, en materia de pobreza. O sea, seguimos siendo uno de los países más desiguales del mundo. Seguimos siendo un país con una pobreza cercana al 30% y en donde podemos ver una indigencia que corresponde a más de 6 millones de colombianos que no tienen 8.000 pesos diarios para sobrevivir. Es decir que eso no es un asunto
de forma. Eso es un asunto que está pendiente en las tareas de gobierno y por eso se necesita que independientemente de si la ideología es izquierda, centro o derecha, se puedan atender esos problemas estructurales con crecimiento económico, con desarrollo y con inclusión. Mauricio. Mira, ¿por qué no se ha levantado Colombia? Porque todavía es muy temprano. Esta es una reforma que apenas se está conociendo hoy. Pero te aseguro que el día que los transportadores sepan que lo que se está proponiendo es que suben los combustibles 19%, más se duplica el impuesto al carbono, que eso le subiría otros 1.000 pesos al galón. Todo eso genera inmediatamente una reacción negativa de los transportadores. Entonces, el país va a empezar a notar esto, va a darse cuenta. Usted vive en un edificio por propiedad horizontal, o tiene su oficina, o tiene su negocio, empiece a pagar el IVA del 19%. O usted tiene un parqueadero, usted le van a empezar a cobrar más por el parqueadero. En fin, en la medida que esto empiece a saberse, el país se da cuenta de que no hay derecho, de que un gobierno que ha sido derrochón, que ha gastado a dos manos, que está haciendo lo que está haciendo con las órdenes de prestación de servicios, al mismo tiempo quiera cargarle esa cuenta al colombiano que paga sus impuestos normalmente, que ya está pagando bastante. Entonces, sí. Ojo, es una cuestión de tiempo. Algo que me preocupa enormemente de esta reforma es todo lo que pasa con el tema de los alimentos. Porque el gobierno dice, estoy dejando la canasta familiar por fuera, pero en la realidad sí está subiendo. La realidad es que está subiendo al 5% muchos impuestos que estaban en cero en materia de alimentos. Aquí estaba viendo la lista. Hay alimentos que son de consumo masivo. Hace un rato José Manuel mencionaba café, pasta. Sí. Hay que, mira, vamos rápidamente. Aquí está, porque eso es muy importante para la opinión pública, los alimentos que están en este momento siendo grabados al 5%, tienen el trigo, arroz, aceites, azúcar, café, pastas, productos de panadería. Entonces, ojo, aquí tenemos un problema serio. Pero bueno, el punto de fondo es, Colombia ya está en modo elecciones. Y en ese modo de elecciones, lo más importante es que el país se dé cuenta que Petro no logró aguantar hasta el final del año tapando el sol con las manos. El sol es un problema fiscal monumental, el peor que hemos tenido en toda nuestra historia. Entregar a unas finanzas públicas totalmente descuadradas. No hay la más mínima posibilidad de que el gobierno entregue algo razonable en finanzas públicas. Sí. Será tarea del próximo gobierno. Trata de decir, es que yo estoy haciendo esto desesperadamente. No tiene ninguna viabilidad. Pero va a salir a reclamar que sí trató, que intentó. Lo que pasa es que intentó de una manera que lo que acabaría haciendo es hundiendo más al país. Porque usted, insisto, al poner una tarifa de impuesto de renta al 41%, 50% del sector financiero, etcétera, etcétera, lo que hace es apagar los motores de esta economía. Pues justamente con eso quiero cerrar, entonces se lo voy a preguntar a Gonzalo y a José Manuel, ¿cuál es el país que va a heredar el siguiente gobierno? Gonzalo. Bueno, en materia económica, un país con crisis fiscal, con ausencia de política de reactivación, de diversificación de exportaciones, de diversificación del aparato productivo, y alrededor de ese núcleo, lamentablemente, otras crisis que también tienen que ser atendidas en materia financiera, que tienen que ver con las finanzas públicas. Crisis de la salud, por una serie de deudas que están pendientes, que deben ser pagadas a las EPS, obviamente con algunos ajustes y reestructuración de un sistema que tiene fallas, pero que debe trazarse una línea de transición para poder llegar a una situación mejor y no simplemente lanzar juegos pirotécnicos pensando que cambiándolo y estatizándolo se van a encontrar las soluciones. Una crisis también en materia energética, con problemas en generar condiciones para la producción de hidrocarburos, especialmente para el sector privado, porque la producción de Ecopetrol pues va relativamente bien en términos de producción. También en materia de importaciones de gas, de tener soberanía energética. Entonces, una serie de tareas muy graves que podríamos enmarcar como una tormenta que tendrán que ser atendidos, como decía el exministro Cárdenas, con un consenso nacional. Una mala herencia, José Manuel, el país que recibe el siguiente gobierno en materia fiscal. Yo diría que el que ningún ministro de Hacienda quisiera recibir o ningún presidente quisiera recibir. Un país que no logró el cambio, sino el caos. Una situación realmente caótica, para mi juicio, con una altísima probabilidad de que quien sea presidente, y si el doctor Mauricio, que está aquí de candidato, va a ser presidente, seguramente va a tener que declarar una emergencia económica,
porque la realidad es contundente y los hechos son tosudos. Va a heredar un país con cifras históricas en deuda pública con respecto al PIB y en déficit fiscal con respecto al PIB, Sí. con riesgo inminente de estar casi que en el límite de explosión de deuda pública, sin caja, con un exceso de reservas presupuestales, con dificultades de acceso al financiamiento y con problemas estructurales gigantescos en energía, en salud, en seguridad, en educación, en vivienda. Sí, simultáneamente va a heredar seguramente un país cuyos indicadores de coyuntura van a ser muy bonitos o aparentemente bonitos, PIB, pobreza, desempleo, pero cuando uno lo revisa a fondo, tienen una altísima dosis de mediocridad por dentro. Entonces, me parece que va a ser un escenario supremamente difícil, el más difícil en la historia por lo menos reciente de nuestro país, y ahí es donde se va a requerir un trabajo mancomunado, un proyecto nacional, como decía Gonzalo, donde militen o participen personas incluso que pensando distinto sean capaces de recorrer de una a otra orilla Sí. del puente a la mitad del mismo y construir colectivamente. Como ustedes tres, que representan o que vienen por lo menos de gobiernos distintos y que se pueden juntar para pensar en un mismo país. Pues, Mauricio, para cerrar. Sí, una cuña final. El cargo más difícil que va a tener el próximo gobierno es el de ministro o ministra de Hacienda. Nosotros tres hemos tenido que lidiar con ese Por ministerio eso usted acá. quiere ser presidente y no No, ministro. no, presidente. Mira, ninguno ha tenido que enfrentar lo que tendrá que enfrentar el próximo ministro o ministra de Hacienda. Punto número 1. Punto número 2. Es tan grave la situación que ahí sí se va a necesitar el acuerdo nacional del que empezó a hablar Gustavo Petro el día que ganó las elecciones. Para el próximo gobierno no es opcional, Sí. es una exigencia. Tiene Mauricio, que hacer un acuerdo nacional. ¿Usted se llevaría a un José Manuel Restrepo y a un Gonzalo Hernández? ¿Dónde le firmo? Ya mismo. Ya mismo necesitamos, José Manuel, ¿acepta? necesitamos los mayores Yo no talentos. le aceptaría ese chicharrón, porque ese sí es No, el pero para el chicharrón acuerdo de la vida. nacional, El el acuerdo acuerdo nacional. nacional. El acuerdo nacional va a requerir, no, pero sobre todo en el acuerdo nacional, los que estamos acá, que pensamos relativamente parecido, pero ahí vamos a tener que meter gente que piensa distinto, Gonzalo, porque es la única manera. ¿acepta? Hay que participar en un acuerdo nacional. O sea, yo creo que eso es parte de la vocación de servicio público. Bueno, pues miren, a José Manuel Restrepo, que se conectó desde Medellín, a Mauricio Cárdenas, que estuvo acá acompañándonos en el set, a Gonzalo Hernández también, que estuvo acá en nuestro set virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esta, sí, señores, la crisis fiscal parece muy lejana, pero es transversal absolutamente a todo, a su bolsillo, a salir a hacer mercado, a la crisis de la salud, que también pasa por el tema del presupuesto, a la crisis energética, a la crisis de seguridad, a los deportistas que también están reclamando hoy más plata, a la vivienda, como lo mencionaron ahí, a la educación, porque está desfinanciado el ICETEX. Esto nos toca a todos. Agradecimiento a ustedes, sí, señores, pero sobre todo agradecimiento a nuestras audiencias que se conectan desde el lunes para poner los temas de la agenda. Nos vamos y los dejamos con Silvia Corso.